Oye, Claudia, pero a ver, yo soy muy curioso, la verdad. Entonces, o para entrar más bien ya al tema de estas historias que encontramos en la Inquisición, ¿por qué no nos platicas tu sueño primero? Cuéntanos tu sueño y luego y eso da entrada a las demás historias. Pues cuando iba ya a la Inquisición, además me emocionaba, ¿eh? Era muy bonito tener contacto con estos libros, las hojas, y pensar que era así, que venían de la mano de una persona que vivió hace más de 300 años. Para mí era mi primer encuentro con un documento tan, pero tan lejano. Y bueno, pues yo soñaba que iba y pedía mi expediente, mi volumen de la Inquisición, y que me lo traían, pero me lo traían con todo y una momia. O sea, así como bien empacaditos los dos, ¿no? La momia encima, y yo los agarraba los dos, ponía la momia al lado y abría el volumen y ponía a leer tranquilamente porque, pues, qué más da, realmente me parecía lo más normal que trajeran una momia, ¿no? Y le podías preguntar a la momia, oye, aquí qué quisiste decir o algo así. Los chistosos realmente no le preguntaba nada, era un accesorio, ¿no? Así como Así Ah, de, a ver, un voy a poner la micrófono. momia acá y voy a ponerme a estudiar, a revisar. Sí, eso, ¿no? Un libro objeto, así pop-up, con la momia. Eso era. muy bien, muchas gracias. Oye, entonces, pues ya nos has explicado bastante de lo que podemos encontrar en estos archivos de la Inquisición. Ah, ¿Qué historias has encontrado tú? ¿Cuáles has trabajado? Porque bueno, no lo mencionamos cuando presentamos y se presentó Claudia, pero tiene bastantes publicaciones, Claudia, tiene sus libros donde habla de estos textos que explicaba y bueno, de otras cosas, ¿no? Entonces sí tiene una lista bastante nutrida de publicaciones. ¿Qué historias has trabajado tú de la Inquisición? Fíjate que yo me he centrado sobre todo en los pactos demoníacos, en el testimonio, en el discurso que hay en torno a los pactos demoníacos y sobre todo lo que se encuentra eso, tradicional, ¿no? De motivos tradicionales. Por ejemplo, uno de los primeros estudios que hice fue en torno a un pacto que realmente nos habla un poco de la autoexculpación que se encuentra en el discurso, ¿no? O sea, hay muchas maneras en las cuales la persona que va y habla en la Inquisición o hace autodenuncias, finalmente también se disculpa para evitar que lo castiguen y le pasa la culpa al otro. O sea, por ejemplo, eso, ¿no? Yo nos dice un señor, ¿no? Que afirma que lo convencieron para ir a hacer un pacto con el diablo, un grupo de indígenas, que por cierto a los indígenas la Inquisición no los castigaba desde 1571, pero les dice que un grupo de indígenas en una comidita que tuvieron o en un bar, no sé, así se me figura, como que era un bar o una cantina en aquellos tiempos, y estaban platicando y de pronto se dan cuenta pues de que a estos mestizos les interesa conseguir un tesoro. Y entonces los indígenas les hacen una historia respecto a que en aquella montaña pueden entrar, pueden meterse a una cueva. Adentro de la cueva van a encontrar determinados pues retos que una vez que pueden pasar, hablan con un hombre muy hermoso. Siempre dicen que el diablo es un señor muy hermoso, ¿no? Y que el señor muy hermoso les va a dar lo que les pida. Entonces este señor pues se lo cree, porque finalmente él reconoce todos los elementos de lo que es ir a hacer un pacto con el diablo, ¿no? O sea, le dicen, vas a entrar por una cueva. Antes de entrar tienes que quitarte todas tus cosas así religiosas. Tu escapulario, tu rosario, cualquier cosa. Luego vas a entrar, pero es un espacio muy estrecho. En el medio te encuentras con una serpiente que se enroscará sobre tu cuerpo. No hagas nada, no grites, no te preocupes, en algún momento se enroscará. Luego te vas a encontrar con un chivato, que tú dices, o sea, ¿qué diablos hacía un chivato en un espacio tan estrecho? Bueno, es posible que esté en la montaña, ¿no? Pero bueno, ya esos son detalles. Y le tienes que dar un beso en la parte posterior. Y ya una vez pasado ese reto, ya entras a hablar con el señor muy hermoso y le pides lo que necesitas, ¿no?
Este hombre, por supuesto que trata de entrar, pero en su discurso exculpatorio dice, a ver, o sea, yo no me quise quitar las cosas, ¿no? O sea, yo me quería quedar con el escapulario, pero el otro me convenció. Al final me lo quité, empecé a entrar, pero me empezó a dar como miedito, como asquito, como, y me revolví para atrás, así dice él, ¿no? Y entonces ya al final él dice, entonces yo no llegué a hacer el pacto. Al final le pusimos ese relato el cobarde, porque es muy evidente. Y además Sí, que me dio dio miedo. mucho miedo, ¿no? Pero me encanta ver eso, precisamente, cómo tienes ahí un conjunto de elementos que le dio credibilidad a la historia lo suficiente para que él se sintiera con elementos para poder creerla, ¿no? O sea, porque tenía todo. Y por el otro lado también tiene todos los elementos tradicionales. Y eso es lo que a mí me llama la atención. Hay otra historia que se me hace también súper bonita de un pacto con el diablo, donde un hombre pues le dice a un amigo que quiere cargar más, es cargador, ¿no? Y entonces para cargar más, pues le dice el amigo, puedes hacer un pacto con el diablo, así como dice yo. Y entonces van juntos por una vereda y es muy bonito porque además ahí aplican otro tipo de cosas que suelen aparecer en este tipo de historias en la Inquisición, ¿no? Van caminando y de pronto se les aparece un toro negro. El toro negro suele caracterizar o suele identificar al diablo, ¿no? Y muchas veces estas personas hacen pacto para ser buenos vaqueros y para torear bien. Entonces, este señor hace varios lances, así le dicen, se supongo que lo torea bien y al final el toro desaparece, ¿no? Estos toros que aparecen y desaparecen eran bien comunes en estos relatos que encontramos en el ¿no? Y entonces al final le dice al muchacho, bueno, ahora lo que tienes que hacer es entrar al fondo de una laguna y en el fondo de la laguna te vas a encontrar a un muchacho, a un hombre muy hermoso también. Y sí se me figura que es súper hermoso, ¿no? Porque como lo pinta, es entró a la laguna y en medio de la laguna hay un trono enorme y ahí está sentado este hombre que es negro y que es así musculoso, buen tipo. Así lo caracterizan, ¿no? Y entonces yo digo, pues claro, o sea, se ve que era guapo. Y además estaba rodeado de un montón de muchachos jovencitos que también estaban nadando alrededor de él. Es una escena muy impresionante, maravillosa, hasta más no poder. Y entonces este hombre se dirige al muchacho que quiere hacer el pacto con él, le dice que quieres buen hombre, y el otro le contesta, pues quiero ser buen cargador. Y dice, bueno, pues hazme una escritura, característico también de los pactos con el diablo, hazme una escritura de tu sangre, le pincha la vena y empieza a salir la sangre, y bueno, después de eso ahí le da unas hierbitas que andaban flotando por ahí de color amarillo, y con eso el hombre logra cargar 10 kilos más, por ejemplo. Ahí dice la medida, no eran 10 kilos, era, me imagino que más, ¿no? Pero logra cargar eso. Me impresiona también un poco que luego, digamos, las ambiciones de estas personas, pues tienen que ver en efecto con sus necesidades, ¿no? Claro. Y en efecto no pide oro, no pide vivienda, no pide casarse con una princesa, lo que pide es poder cargar más para poder llevar a cabo un mejor trabajo, ¿no? Ahí es donde decimos que entra la parte social, por mucho, ¿no? Y finalmente él se autoexculpa diciendo pues que el otro chico fue quien lo convenció. Entonces, desde esa perspectiva, el análisis de los pactos con el diablo. Y también he trabajado sobre duendes, ¿no? Y sobre duendes encontramos más bien el duende característico de la tradición europea. O sea, esos son los que yo he encontrado y los que he trabajado. No implica que no existan otro tipo de duendes descritos, ¿no? Son los que yo he trabajado. Y un poco esto ha sido desde la perspectiva de la mujer, ¿no? O sea, muchas veces a las mujeres es a quien más se les aparecen los duendes, porque les coquetean, porque les gustan, porque les hacen trencitas en el cabello. Y los duendes con los hombres suelen ser más traviesillos, ¿no? Y en este caso yo analicé una escena donde es una mujer que es una criada, se ve que es un poco una esclava, y a ella la persiguen los duendes, le tira piedritas, que es algo que suelen hacer también mucho los duendes, y bueno, se le aparece en forma de un fraile chiquitito, mercedario,
que bueno, pues ahí cuando estábamos haciendo la edición con Enrique Flores y todo un equipo que estábamos trabajando los textos, decíamos, es que los frailes mercedarios tienen muy mala fama en esa época. Se los consideraba muy, pues sí, libidinosos, tramposillos, etcétera. Entonces a lo mejor por ahí va el asunto, pero uno no, tampoco Claro. estamos, digamos, asumiendo cosas, ¿no? Pero bueno, el caso es que se le aparece en forma de fraile durante 3 ocasiones, y a la tercera ocasión, o a la segunda, ¿no? Desde la primera, esta pobre mujer le pide que se la lleve con él. O sea, digamos que si asumiéramos que es cierto que se encontró con un duende, ¿qué nivel de desesperación puedes tener para pedirle que te lleve con él, ¿no? Ey, Era un tipo que tenía ojos que le salían llamas de fuego, también un tópico bien frecuente en este tipo de personajes sobrenaturales. Y lo chistoso es que el duende se da a desear, o sea, el duende le responde que, pues lo que no, voy a o sea, pensar. que espere tantito, que luego, ¿no? Y así se la va llevando hasta por 3 veces, y a la tercera pues se niega, y ella dice, bueno, coincidió que después de la tercera vez me fui a otro rancho y el duende dejó de aparecer, ¿no? ¿Qué es lo que realmente refleja esta historia? Es finalmente malas condiciones de vida para las mujeres que servían en casas, probablemente una situación mucho más terrible que un duende, de la cual no se habla, y finalmente también, hasta cierto punto, que el movimiento a otra casa implicó mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, pues ella fue a la Inquisición, se autodenunció también, pero un poco, me imagino porque había corrido la historia, ¿no? Y les digo, también se autoexculpaban mucho cuando sentían que había pasos en la azotea, ¿no? Por supuesto sentían que alguien los iba a culpar o alguien los iba a denunciar, entonces ellos se adelantaban y por eso podían ser menos graves los castigos, ¿no? Pero por ahí va el asunto de los duendes. Y bueno, pues algo hecho sobre fantasmas, pero no tanto. Son los diablos los que más me llaman la atención, y estos personajes que de alguna manera son los receptores del suceso sobrenatural, ¿no? Esto que les decía yo de la autoexculpación y demás. Y bueno, pues también ando con ganas de hacer algo sobre una mujer que jura y perjura que vivió una situación de un vuelo maravilloso, que fue a través precisamente de ella ser embrujada, se quedó ciega, y entonces la llevan a un lugar para curarle los ojos, pero ella jura y perjura también que escuchó cabritas caminar mientras ella iba en compañía de una bruja, y que de regreso vio a como una especie de rueda, alguien haciendo una rueda, este, para bailando, las cabritas bailando. Y ese es un motivo también muy característico en la tradición, que tiene que ver precisamente con esto, con los bailes sobrenaturales, muy de los duendes, incluso me recuerda un poco ese episodio de Don Quijote y Sancho Panza, cuando se van volando y él lo atisba por el ladito, ¿no? Unas cabritas y demás, ¿no? Se me figuran muchos episodios, lo que pasa es que no he tenido tiempo para desarrollarlo, pero es un viaje maravilloso. Lo interesante de este caso es, nosotros optamos por tomar varias, porque recuerden que estos testimonios inquisitoriales iban recogiendo a varios testigos, ¿no? Finalmente, la persona que había dicho eso y que los testigos habían pues, platicado en la Inquisición, la persona real, la protagonista, al final se desdice. Y dice, no, pues es que la verdad estaba bien drogada por lo que pican en los ojos, y yo creo que no supe bien lo que vi, ¿no? Obviamente a ella menos que a nadie le convenía platicar esa historia, porque como estaba ciega, obviamente pues no la podía sostener, ¿no? Y no podía saber quién le había hecho el favor de curarla, porque además si la curan, ¿no? Entonces, está Wow. muy bonita la construcción, les digo, a nivel testimonial, es una construcción muy linda, ¿no? Y bueno, pues eso en cuanto a personajes y en cuanto a motivos, ¿no? Sobrenaturales. Y también hice un trabajo sobre puertas, ¿no? Sobre brujerías en torno a las puertas.
las puertas para evitar que, bueno, más bien oraciones y conjuros para evitar que entren las brujas, o prácticas que se usan para evitar que entren las brujas, ¿no? Y suele repetirse muchas de las prácticas de hoy en día, ¿no? Por ejemplo, el asunto de que te poner unas tijeras, Sí, poner debajo de la almohada, del colchón del niño, niña, ¿no? Ujú. exacto, para evitar que en efecto entren las brujas a chupar o cualquier otra entidad sobrenatural, ¿no? Diablos también. Y las historias que hay en torno a eso, que también son tremendas, ¿no? Respecto a la entrada de personas sobrenaturales y la incapacidad de realmente protegerse, ¿no? Creo que es lo que se ve mucho ahí en este tipo de documentos. Pues así, a grandes rasgos también, más o menos, por ahí ando. Entonces, eso está bien interesante porque quiere decir que tiene más de 4 o 5 siglos que las mamás ponen tijeras debajo de las almohadas de sus bebés, porque lo siguen haciendo. Yo recuerdo que mi abuela, incluso todavía mi madre, me habla de eso, ¿no? De que ella ponía las tijeras y ella me decía, pues yo no sé, y yo no creía, pero me daba miedo lo que me decía tu abuela, entonces yo mejor ponía las tijeras debajo de tu cama. Sí, fíjate, en forma de cruz, ¿no? Ajá, Y sí, para cortar, además porque el hierro tiene ciertas cualidades para expulsar a los personajes sobrenaturales, ¿no? Pues yo pienso que también por ahí va la cosa. Y aquí lo ponían en la puerta. Y eso es una práctica que, como bien dices, hoy en día es bastante frecuente. sí, sí, Sí. aún. Ujú. Incluso Así. entre los judíos, ¿no? También se ponen oraciones y eso. ¿Puede haber Ujú. alguna relación de las prácticas judaizantes con esto? ¿O crees que pueden ser independientes las tradiciones? Pues sí, se pone una plaquita en la entrada y además se toca cada vez un poco también para evitar el asunto de, en efecto, que cualquier persona con malas intenciones entre, ¿no? Así es una especie como de exorcismo, una especie de asunto apotropaico, ¿no? Y es la misma intención, evitar que cualquier cosa negativa entre. Pero no sé si estamos hablando precisamente de una perspectiva, o más bien de los mismos entes sobrenaturales a los que se temen, ¿no? Finalmente, yo lo que quería desarrollar, lo que estoy desarrollando, porque esto pues tendrá que salir en un libro que se publique, o más bien que empecemos a trabajar el próximo año, es el asunto del umbral, ¿no? Claro. Pero empecé bien, fue muy simpático porque empecé por el umbral para hablar por ejemplo, la cueva, etcétera, y se me fue haciendo muy grande. O sea, nunca realmente lo había pensado, pero el asunto de las puertas y lo sobrenatural es amplísimo. Y yo también recordaba, por ejemplo, pues sí, hay muchas creencias hoy en día de que pues no debes de invitar a pasar a cualquier persona, ¿no? O sea, si alguien te pide pasar, y me acordaba mucho de los vampiros a tu casa, Sí, siempre debes de decirle que justo. no. O sea, o bien dejarlo en la puerta, ¿no? Justo, ¿verdad? Esa es la referencia más cercana para nosotros. Y me acuerdo Sí, incluso de la película esta de Juegos Diabólicos 2 donde llega un viejito horrible a la puerta de la casa y le pide pasar al papá y el papá le dice que no, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto, con el umbral como protector también, pero por el cual pueden entrar las cosas oscuras, o bien a veces se convierte en el espacio en el cual habita lo sobrenatural, porque es un espacio intermedio por el cual puedes pasar fronteras, ¿no? Entonces, se me fue haciendo muy grande para solamente hablando de los textos inquisitoriales, y lo fui reduciendo hasta llegar a, solo me voy a basar en el umbral de las puertas, ¿no? Y ya con eso, o sea, y mucha gente en efecto, muchas prácticas también mágicas tienen que ver precisamente con el umbral, ¿no? Pensemos en el día de San Juan, donde la gente echa a través de la ventana agua, ¿no? O bien escucha lo que ocurre en la calle. Y bueno, dice varias oraciones y demás, y solo así consigues saber cuál va a ser el nombre de tu novio próximamente, ¿no? Tienes que poner ok. un o sea, en una bandeja con agua y tienes que ponerte a escuchar por la ventana y la primera conversación que escuches es el nombre de la persona con la que te vas a casar. Entonces, Voy a tomar nota. exacto, uno aquí estamos pensando en hacer manuales porque sí tiene bastante ahí para tomar notas. Y va a ser un éxito editorial además. Totalmente.
Yo me acuerdo, fíjate que ahorita que dices de los manuales, yo me acuerdo que hace muchos años, cuando yo estaba en la primaria, yo creo, vine aquí a la ciudad porque yo no estudié la primaria aquí y a mí me hacían lo mismo, ¿no? El bullying en la escuela, entonces me molestaban, bla, bla, bla. Y recuerdo que yo me imagino que es un supermercado, algo como lo que ahorita es el Walmart, había un libro en ese lugar que era de recetas para alejar a alguien malo, recetas para encontrar el amor, o sea, era un índice de recetas y era un librito muy, muy delgadito como estos libros que se venden en editoriales como Selector, Diana, que son libros pequeños, no son grandes libros, pero ya se vendían esas cosas y se vendían pues mucho. Yo me acuerdo que esa vez le arranqué la página de cómo alejar a alguien malo. Ya ni me acuerdo qué le pasó, pero yo estaba muy interesada en que dejaran de molestarme en la escuela y arranqué la receta de ese libro, ¿no? Sin que me vieran. Buenísimo. Fíjate que, bueno, te vas al mercado y hay muchas más recetas, ¿no? Ahí como que me surto, ¿no? Una vez precisamente hice un artículo sobre el San Antonio. San Antonio es uno de los casamenteros, ¿no? De los santos Sí, casamenteros y se nos Sí, trata bastante mal, ¿no? Y tiene muchas oraciones y demás. Bueno, y en el Inquisición me encontré precisamente un fraile que estaba así, muriendo de amor por una muchacha. Y la muchacha evidentemente no le hacía caso, entonces él la amenaza con que va a maltratar a San Antonio hasta que ella le haga caso. Y bueno, pues me fui al mercado a buscar todo lo que tuviera sobre San Antonio, pero claro, me volví muy sospechosa, ¿no? Cuando llegué así, me parecía yo muy desesperada. Yo tuve que decir que era para la persona que venía al lado de mí, pero no para. Pero sí, en realidad, pues ese tipo de oraciones, ese tipo de prácticas viene de antaño y se mantiene, ¿no? Hoy en día. Y además encuentras cosas fabulosas. Hablando precisamente de las puertas, yo me fui otra vez al mercado y me dieron varias oraciones porque me acordaba que había varias cosas, ¿no? Está la de San Martín, que ustedes recuerdan, están siempre en las puertas. La de la herradura, que fue como que la que ujú, más me recomendaron, ¿no? Y me encontré unos textos también bien interesantes atrás de la herradura. Había un puentecillo que no terminaba, era muy raro, porque decía algo así como de que un rey tenía la oración de la herradura y luego un hombre vino y se lo robó. Y ya, ahí se acaba, ¿no? Y tú así como, pero ¿cómo? O sea, pero le fue bien, le fue mal, lo castigó Dios, que es lo que esperaría uno. Pues no, pues también al ladrón le fue muy bien. Ese es digamos, el mensaje final, ¿no? De este tipo de cosas. Y es esto que vemos que hay también mucha religiosidad que es llamada, aunque es debatible, religiosidad popular, ¿no? Y que la podemos rastrear desde esta época, ¿no? Desde antes de la Nueva España y demás. Y bueno, pues detrás de eso hay muchas más creencias que a lo mejor también se nos pierden, ¿no? Pero muy bonito, te recomiendo ahí los mercados. los manuales. Varios, Sí. sí, por si las dudas, ¿no? Siempre se ocupa. Sí, sí. oye, yo recuerdo a propósito de puertas, Claudia, recuerdo dos cosas. Uno, no sé si se acuerdan ustedes de esa película sueca de Déjame entrar, ¿no? La de Claro. vampiros. Ujú. Que justo hay una escena en la que el niño, no adelanto mucho para quien la quiera ver, ¿sí? Eh, el niño se hace amigo de una niña que se supone que es un vampiro y ella le dice, yo no puedo entrar a tu casa si tú no me dices que puedo entrar, si tú no me permites entrar. Y en algún momento que se pelean, la niña va a buscarlo y él no le dice que puede entrar. O sea, se quedan en la puerta y él no le dice nada porque está enojado. Y entonces ella entra sin permiso y empieza a sentir ahí una serie de Sangrar. malestares Ujú. físicos porque él no le ha dicho que puede entrar, ¿no? Pero ella le está demostrando que no quiere que esté enojado con ella, ¿no? Entonces, Sí. esa escena es muy fuerte, muy bonita. Y bueno, recordé eso a propósito de puertas. Y De recordé hecho, hay otra varias, hay,
Perdón. De hecho, hay varias versiones, porque Sí, se grabó en Estados Unidos, Reino Unido, en Escocia. O sea, hay varias versiones de esa misma película, igual, ¿no? Que retoman mucho esta escena, porque en general es como para dejar claro que no puede entrar algo malo si tú no se lo permites, según, sí. ¿no? Ujú. Y ¿Alguna recordé área? también, Sí, adelante. ah, eh, otro dato, no sé si lo tengas, pero en la religión yoruba hay una ceremonia en la que se le da de comer a la puerta, ¿sí? Ah, qué bonito. Ujú, Sí, es una ceremonia y es, bueno, obviamente para algo bueno, ¿no? ujú. Pero sí también recordé ese detalle. Sí. Y fíjate, en la Biblia, por ejemplo, están estas escenas precisamente de la entrada de la plaga, cuando Moisés, y que se evita poniéndole un texto, una señal a la puerta con sangre de oveja. Ah, sí. Ajá, y solamente ellos se salvan, ¿no? Pero sí, fíjate que también, te digo, me fui yendo a lo menos, pero porque fui empleando más la perspectiva. Pero ahora que fui al mercado también, yo me acordaba mucho que cuando yo era chiquita se ponía la oración a San Ignacio de Loyola. Y ahí viene detente, ¿no? Y es bien interesante a nivel textual este asunto, ¿no? Porque encuentras oraciones de todo tipo, pero ese detente de San Ignacio te cuenta la historia de San Ignacio, se cuenta precisamente, bueno, se reza la Magnífica, que también es una oración de exorcismos, y por el otro lado, abajo venía una conversación con el demonio, que se me hace genial, ¿no? En todos los detentes, así de, yo le hablo a Satanás y Satanás contesta, ¿no? No, maldito y tal. Entonces se me hace, o sea, a nivel literario, que tampoco está muy bien trabajado ese tema, pero que me parece muy interesante desarrollarlo. Pues que se iba ampliando, ampliando y al final pensé hasta en la necesidad de hacer entrevistas, ¿no? Porque cada persona también tiene sus prácticas, ¿no? No nos vayamos tan lejos y ahora aprovechando con las fiestas religiosas, los domingos de Ramos, se buscan ramos para poner en la puerta, ¿no? Claro. Sí. Sí, porque Ujú. se ponen esos ramos con los que se hace la procesión del Domingo de Ramos, se ponen atrás de la puerta. Y yo tenía una tía, por ejemplo, que cuando empezaba a llover muy fuerte, quemaba un poquito de la palma para que bajaran Ujú. un poco las lluvias, ¿no? Ya cuando se oía con relámpagos y todo, ella se espantaba y quemaba un poco de la palma para que eso se bajara, ¿no? Entonces sí, por Ujú. supuesto. Esa no la Oye, había notado. Ujú. sí, sí, esa era una práctica de mi tía, que era muy, muy, muy común. Eh, pero Contrario. lo que veo también, y eso me parece muy interesante, cuando dices, yo voy al mercado y averiguo qué encuentro de esto, ¿sí? Es que a veces hay gente que piensa que trabajar, por ejemplo, colonia, trabajar Inquisición, está desconectado de nuestro presente, ¿no? De nuestra realidad actual, pero evidentemente no. Y sobre todo con estos temas que tienen que ver con cultura, creencias, tradiciones, etcétera. ¿Tú cómo lo ves? Definitivamente todo lo que tiene que ver con oralidad proviene, por supuesto, de creencias y demás que vienen de una tradición antiquísima, ni siquiera digamos que vienen desde la colonia, o sea, muchos de ellos vienen desde mucho más atrás, ¿no? Muchas de las prácticas que tenemos hoy en día también obedecen a otro tipo de sentimientos y demás, ¿no? Como el miedo, etcétera, que pues es universal y en ese sentido se manejan muchas prácticas. Pero sí, o sea, pensemos solamente en los casos de la religión. Por supuesto que la religión es muy conservadora y tradicionalista, ¿no? Entonces, muchas de las prácticas que se llevan a cabo hoy en día son esas prácticas que la religión incluso desde el principio en la Nueva España, ¿no? Y que por supuesto se vienen manejando igual, ¿no? Muchas de las creencias, muchas de las leyendas, por ejemplo, pensemos solamente en los castigos sobrenaturales, pues vienen de esa tradición que ya pues, se implantó en la Nueva España desde el principio. Entonces es imprescindible pues
siempre tomar en cuenta si se trabaja tradición oral, que es posible que esa tradición realmente tenga un origen mucho más lejano que el que nosotros pensamos, ¿no? Y lo mismo para estas prácticas muy heterodoxas, ¿no? Muy, pues por supuesto, incluso blasfemas. Es que la gente siempre ha tenido las mismas necesidades, ¿no? Y siempre ha tenido, por supuesto, también los mismos miedos y demás. Y no, y la religión no alcanza para ayudarles en todos los casos, ¿no? Entonces acuden a todas estas prácticas que finalmente les resuelven de una u otra manera, no sé si es por la fe o lo que sea, pero les resuelven el problema. Y si les resuelven, pues les van a seguir haciendo, por supuesto, ¿no? O sea, si San Antonio ha probado que es el santo casamentero favorito y que lo ha conseguido desde la Nueva España, por supuesto que la gente le seguirá rezando a San Antonio. Y bueno, si tú quieres analizar la tradición, pues sí tienes que irte hacia atrás, o bien si la analizas hacia atrás, a mí me parece muy interesante ver las supervivencias, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, todavía encontramos oraciones a Santa Marta. Tengo por ahí una oración a Santa Marta, por si la quieren ver más adelante, pero precisamente es porque funciona para poder llevar el día a día, ¿no? Para poder mantener pues digamos, las cosas que no se nos salen de control y que les digo, la religión no nos puede resolver, pues ahí está esa rosario. No, y además que esa es una parte que me parece muy interesante del trabajo de José Manuel Pedrosa, que Ujú, justamente rastrea esto que a veces nosotros lo vemos, la colonia, pero ya cuando se ponen a investigarlo y Pedrosa lo ha hecho, pues ves que puede venir desde prácticas de la Roma antigua, ¿no? Y que pasan por toda la Edad Media y que llegan hasta acá y que están sobreviviendo justo de alguna manera con rasgos que identificamos que no han cambiado y otros que sí obviamente pueden variar, ¿no? Pero eso también es muy interesante y sí está. ujú. Él, por ejemplo, tiene un estudio sobre una oración. Bueno, tiene un libro que se llama entre la magia y la religión, precioso. Y ahí, por ejemplo, recupera varias oraciones que encontramos en la Nueva España, ¿no? Que encontramos también, por supuesto, hacia atrás, como el de esta oración que es para quitar la erisipela, quitar una enfermedad que daba en la piel y que le decían también la rosa, la enfermedad de la rosa porque se hacían unas cicatrices así como, y salían escamitas, y que parecía como la rosa de la piel, ¿no? Y esa la rastrea él en varios textos hispanos. Yo encontré otra oración de las que recogió este Miles Foley, o más bien él recupera de Serbia, ¿no? De otro archivo de Serbia, ¿no? Y es más o menos lo mismo, se trata de una rosa para rezarle a un mal, perdón, una oración para rezarle a un mal que a veces se personifica, ¿no? El mal se convierte en una mujer, en una anciana o en un jinete, y hay que expulsarlo, ¿no? A través de las palabras. Entonces ahí es donde empieza la oración, ¿no? Diciendo, bueno, vete a donde no haya perro que ladre, ni donde haya vaca que muja, ni donde haya niño llorando, ni donde haya gatos maullando, ¿no? Expulsa al mal a donde ya no hay civilización, a donde está lo negativo, donde no hay hombres, ¿no? Que lo puedan sufrir. Y es muy interesante porque él lo ve incluso este fragmento donde dice que se vaya a donde no hay nada, donde no hay otro ser humano, ni civilización. Esta parte él la encuentra en el siglo I, me parece, antes o después de Cristo o algo así, ¿no? Ese tipo de asociaciones las hace él muy bien, ¿no? Y son bien interesantes porque en efecto se ve la tradición en su apogeo, ¿no? Como realmente funciona. Sí, sí, ese trabajo que él ha hecho me parece que es muy, muy valioso. Oye, Claudia, y entonces de estas historias, ¿cuáles podrías compartirnos? A ver. Pues miren, les voy a compartir un fragmento de una acusación que se les hizo a unas mujeres
unas hermanas que se aseguraba que eran hechiceras, ¿no? Y es muy bonito este fragmento, precisamente José Manuel Pedrosa tiene un artículo bellísimo sobre esto que tiene que ver con el sueño, ¿no? Y en este caso, una persona que los denuncia, que denuncia a estas hermanas, dice que una noche encendió una candela, una luz, una vela, y vio durmiendo a dicha Antonia, que es una de las acusadas, boca arriba, y vio que el ruido lo hacía un pájaro más grande que un chumapipi o gallina de la tierra, que a manera de pavo, pero que tenía los pies amarillos. Hay que ver, muchas brujas se convierten en guajolotes hoy en día, ¿no? Ese es como uno de las leyendas más características, ¿no? Y asustada de verle despertar a la dicha Antonia, la halló muerta, la trató de despertar, pero la halló, no la pudo ni despertar porque estaba como muerta, ¿no? Y después vio que el dicho pájaro se volvió a traer la boca de la dicha Antonia y no salió más. Pero dicha Antonia al instante volvió en sí y dijo a esta denunciante que para qué había encendido la vela y que no dijera nada. O sea, no es tanto una transformación, más bien es como una especie de doble, ¿no? Ujú. Una especie como de nahual. Pero en gran medida, pues se ve precisamente esto donde una persona puede convertirse en algo más, ¿no? Incluso Puede, es, ujú. perdón, incluso es como un viaje astral, ¿no? Que luego también es como lo que dice la gente sobre los viajes astrales. Ujú, exacto, es un poco como eso, el desdoblamiento, ¿no? La capacidad de moverse más allá en la propia figura, o en la figura de, en este caso, un animal, ¿no? Un nahual, eso sería más semejante a un nahual hoy en día. Ese sería un, Esta historia que nos leíste, más o menos de qué fecha es. es de 1700, perdón, es del siglo XVII, perdón, siglo XVIII, final, es de principios del siglo XVIII, Ya, mil gracias. setecientos veinte por ahí. Bien. Oye, Sí. y ahora que veo el grabado de Goya, Ajá. fíjate que también eso pensé a propósito de lo que platicábamos y de las descripciones que nos has dado en estas historias, ¿no? Por ejemplo, esa de el personaje que es muy bello y etcétera. Creo que Ujú, también hemos desperdiciado, bueno, no hemos, pero los creadores, guionistas, escritores, etcétera, incluso autores de cómics, yo me lo imagino en cómic, han ujú, desperdiciado esta parte, ¿no? Que en otros exacto. lados se hace muy bien, en Japón se hace muy bien, o esta historia, bueno, veo este grabado y pienso inmediatamente en la película de La Bruja, esa película canadiense Ujú, reciente, que aprovechan justo estas historias que se encuentran también en los archivos, ¿sí? De Inquisición. Y la película de la bruja se supone que está hecha de esa manera, a propósito de testimonios y de textos de la época colonial, en el caso de Canadá, ¿no? Entonces, ujú. creo que también eso ha faltado mucho por hacer o por aprovechar adecuadamente. Y de hecho, por ejemplo, esta oración a Black Phillip me parece que está basado también en un documento oral, ¿no? Y eso leí en algún lugar, pero no me acuerdo bien. Pero sí, yo creo que sería muy lindo, así como dices en cómic. No lo había pensado, pero suena precioso, ¿no? Suena que le podrían sacar mucho más jugo. Yo también no entiendo por qué en México no hay más cosas de buena calidad en tantos estos documentos, ¿no? Lo que Yo- hay es, por ejemplo, la vida ¿cómo se llama? La de Salazar, la de Lucía Méndez, Ah, cosas así. y Pero, fíjate que yo, y eso lo he platicado en distintos momentos, creo que, ¿por qué? No sé, no sabría decirlo. Supongo que tiene que ver con la calidad de los guionistas, pero hay intentos, ¿no? Como el caso de esta película de Kilómetro 13 y medio, o era 31 y medio, no me acuerdo ya, 31 y medio, 13 y medio, no recuerdo ahorita, que se basa ajá, en una leyenda muy conocida que se cuenta en México, pero que al final la película va bien y de repente creo que termina por fallar en algún momento y ya no se logra, ¿no? Pero creo que se podría trabajar por ahí, no sé. creo que sí. El asunto es que tenemos muchas leyendas, pero no, siento como que también le queremos copiar a otros cineastas y no, ahí es donde no sale.
Serían exacto. capaces de Claro, hacer, ¿no? porque también es la cuestión es que el cine, como estamos muy influidos por el cine hollywoodense, pues Ujú. justo el fin principal es entretener y vender. Exacto. Entonces, eso Y eso también hace que sale, cambien mucho. sí, tienen buen presupuesto, entonces pero todavía no tenemos cómo remediar, ¿no? Bien. Bueno, y que es muy bonito, este sí es más de transformaciones, ¿no? Y que yo creo que tú, Marco, y Aida también probablemente van a reconocer en la tradición oral actual, que es en torno a los miedos que tienen luego los hombres, porque aseguran que sus esposas son brujas, ¿no? Y esa es una leyenda, casi cuento, que se transmite hoy en la actualidad. Alejandro Sánchez, por ejemplo, lo recupera en varios de sus, en su corpus, en varias de sus leyendas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Aquí, fíjate, aquí sí puse el dato. Es de 1713 y es una mujer que denuncia, este es el discurso más o menos que encuentras en los documentos inquisitoriales, ¿eh? Dijo una india que doña Melchora de Villegas, principal de este pueblo y viuda de don Nicolás de Los Ángeles, había muchos años que se sabía que se volvía culebra y que su marido don Nicolás de Los Ángeles, difunto, le decía a una india con quien tenía amistad ilícita que tenía miedo de dormir con su mujer, la dicha doña Melchora, porque se volvía culebra y que dicha india la vio 2 o 3 veces hecha culebra habrá 3 años. Es preciosa, es solamente un fragmento, pero es Ajá, casualidad. sí. y es Como dicen ahora, ¿no? De los creadores de Solo estoy con ella por mis hijos. Es que me da Este, miedo porque se vuelve culebra. ajá, exacto. Y eso es, la imagen, ¿no? Y fíjense, además algo bien bonito de los archivos inquisitoriales, ¿no? O sea, aquí se ve el rumor y el chisme en todo su apogeo, ¿no? Es eso, él dice que dijo la otra persona, que ya se murió, pero que dijo, es bastante frecuente, ¿no? Tiene que ver con este discurso de autoexculpación también. Y por el otro lado, también tiene que ver con los rumores, ¿no? La rumorología que se construye mucho de leyendas. claro, y justo para lo que dices tú, esa reconstrucción de la vida cotidiana, ¿no? Como lo que Ujú. hizo George Duby, que es en estas pequeñas historias, pues vemos cómo la gente vivía, tenía deseos, temores y etcétera, ¿no? Exacto, así es. Es una continuidad, ¿no? De los temores que se ven plasmados aquí y se ve también en las leyendas actuales, ¿no? Y bueno, les quise poner esta que es la bibliografía y sobre todo lo que está en negritas es donde ustedes pueden encontrar muchos de estos textos, ¿no? Este libro que finalmente recogió todo este trabajo de textos narrativos de la Inquisición. Ahí es donde están los textos que cité ahorita y algunos de los que les platiqué hace poquito. Oye, pero este libro de Enrique Flores y de Mariana Macera todavía se consigue. Yo no lo he visto, fíjate, y hemos en algún momento visitado las librerías de la UNAM y no me lo he encontrado. ¿Sí se conseguirá todavía? Ay, espero que sí. Mínimo en la biblioteca sí lo encuentran. Ya. Sí, fue un libro que además era carísimo y pues en un principio se vendía como en 1,000 pesos, porque Wow. estaba coeditado con el CSIC de allá de España, ¿no? Pero no sé cuántos ejemplares tenían. Si no, pues yo creo que pediría a Mariana Macera, a lo mejor tiene por ahí uno de sobra. A mí nomás me tocó uno, la verdad. Entonces, ahí lo guardo con celo. Hay que hacer una petición en change.org para que este tipo de libros, o como el del catálogo, se digitalicen, oye. O Y el, sean versiones gratuitas para descarga. pues mira, aunque sea a precio de Kindle, pero imagínate el Cancionero Folclórico de México, el catálogo de textos novohispanos, este libro que es más reciente de Mariana Macera y Enrique Flores. O sea, Ujú. son libros que en versión digital serían muy, muy, muy útiles, ¿no? Pero Claro. bueno, está bien. Pues, Claudia, no sé si quieras agregar algo más. Pues muchísimas gracias y muchas felicidades por este trabajo. Yo soy fan
De pronto me alcanzo las entrevistas, por supuesto que las escucho, las veo y me parece muy buena estrategia para platicar de todos los temas que nos gustan a todos nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Pues, Claro, muchísimas gracias. Ay, perdón, Marco, muchas no, gracias adelante. también porque tenemos una súper invitada de talla enorme para estos temas y pues eso también nos pone muy contentos, ¿no? Porque quiere decir que pues ahí llevamos un poquito de camino con este proyecto de difusión, porque al final lo que buscábamos Marco y yo era, vamos a hablar de estos temas, pero desde el punto de vista de la difusión, ¿no? Para que no tengamos como que hacerlo tan formal, tan riguroso, tan, que no es malo, pero para poderlo acercar también a otros públicos, no solamente a los públicos especializados que estamos acostumbrados en otros espacios, ¿no? Sí, perdón, Pues, sí, es un enorme esfuerzo. Hacer trabajo de difusión a veces es mucho más esfuerzo porque vivimos los de la academia muy centrados luego en un discurso que de pronto sí resulta más ajeno a la gente, ¿no? Al público en general. Entonces, sí, eso de verdad es un trabajo además muy difícil por otro lado, porque bajar la información no siempre es tan fácil. Sí. bueno, pues muchas gracias, Claudia. Otra vez voy a repetir, el nombre es la doctora Claudia Carranza Vera del Colegio de San Luis y ha sido un gusto, un honor que hayas aceptado la invitación. Una plática muy interesante, además con mucho material. Entonces, bueno, pues ya estaremos nosotros editando el video. No, no va a poder ser uno por la cantidad de información que tú nos has compartido y ha sido muy generoso de tu parte. Te agradecemos mucho, Claudia. Al No sé, contrario. Aida, si quieras agregar algo más. Pues sí, además de un agradecimiento enorme que se suma al de Marco, yo también quiero pues decir que es un honor y es un privilegio que podamos estar también difundiendo la obra de investigadoras mexicanas tan importantes, porque yo también creo que esa es otra de las deudas que tiene mucho la academia, ¿no? Que mostrar específicamente el trabajo de las investigadoras mexicanas que hemos estado haciendo, muchas veces a la sombra, muchas veces, digamos, sin todos los recursos, sin todas las conexiones que se necesita, pero pues a mí me da muchísimo gusto que podamos en este canal, en este momento también, difundir el trabajo de una investigadora de tu talla. Muchas gracias por estar aquí, Claudia. Gracias, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, Muchas y gracias. esperamos que no sea la última vez que podamos tener, tenerte de invitada para hablar de otros temas, porque tienes un montón de temas de los que podemos hablar. Y bueno, pues hoy fue un primer encuentro en este espacio. Muchas gracias, Claudia, de verdad. Al contrario, un abrazo a todos y muchas gracias por invitarme y un gustazo. Pues muchas gracias. Y bueno, ya solamente nos queda despedirnos de quienes nos están escuchando, viendo en este momento. Muchas gracias por seguir esta entrevista. Como pueden ver, vamos a proporcionarles también mucha información acerca de los proyectos de Claudia para que quienes estén interesados pues vayan indagando también por ahí. Los invitamos a que nos manden sus historias. Igual si ahorita al escuchar a Claudia se les ocurren historias de las puertas, de la brujería en las puertas, de los conjuros para evitar el mal, que se ponen detrás de las puertas, etcétera, pues ya tenemos ahí el correo disponible para ustedes para que nos envíen todas las historias que se les puedan ocurrir. A partir de esta charla, nuestro correo es narrativasdiversas@gmail.com o nos pueden escribir también directo por nuestras redes sociales, que son pues básicamente el canal de YouTube, que se llama igual, Nunca te han espantado, y nuestra página de Facebook, con el mismo nombre, Nunca te han espantado, y ya estaremos retomando sus aportaciones que pueden enviar en texto, en audio, en clips de audio para los siguientes programas. Muchas gracias por estar hasta aquí. Claudia, ¿tú quieres agregar algún correo? Les mando la información. Mi correo es claudia.carranzo@colsan.edu.mx. Muy bien. Okay. Bueno, pues gracias. Ahora sí, nos despedimos. Hasta pronto.